Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a Entrevistas Free Earth. Como siempre, es un gusto estar con ustedes. El mundo entero, el mundo del arte, Colombia se encuentra de luto por la pérdida de uno de los más grandes artistas de todos los tiempos, artistas plásticos, el colombiano, el maestro, el indiscutible, el único, el mítico, el memorable, el monumental Fernando Botero Angulo, nacido un 10 de abril de 1932 en Medellín y fallecido hace algunos días, el pasado 15 de septiembre de 2023 en Mónaco. Para hablar acerca de su obra y algunos detalles de su fascinante vida, de su liderazgo, porque sin duda alguna se trata de uno de los hombres más importantes del siglo y del arte mundial, se encuentra hoy con nosotros Pilar Velilla. Ella es una importante mujer de las artes en Colombia, es una líder cultural de nuestro país y fue directora del Museo de Antioquia en momentos en que toda la monumental obra de Botero, parte de esa obra, es trasladada a la capital antioqueña cumpliendo la voluntad del maestro antioqueño, del maestro colombiano. Pues Pilar, muchísimas gracias por este tiempo, muy amable por estar con nosotros, maestra Pilar. Cuéntenos en primera instancia, pues gracias por estar en esta entrevista con Friert. Vemos un paisaje maravilloso que nos recuerda el arte de Botero, nos cuenta también que es natural, qué maravilla saber acerca de él. ¿Qué nos puede decir acerca del maestro Fernando Botero? Maestra, bienvenida a Friert y un gusto saludarle. Te agradezco mucho y el título me queda grandísimo porque como trabajo con arte y con frecuencia veo gente que me dice, le voy a presentar al maestro fulano y salen con un joven de 23 años y siempre he pensado que cuando a alguien le dicen esa palabra, la ha tenido que trabajar muchísimo y así nunca haya dictado una clase, pues ha dado clases con su vida, o sea que es muy honroso, pero me queda grande. Eh, para hablar de Botero, pues uno tendría muchísimas cosas que decir porque son muchas las facetas. Como artista, sin duda, es sin duda el colombiano, el artista colombiano más importante de la historia del arte desde siempre y en todas sus épocas y es uno de los artistas contemporáneos mm, más importantes del mundo. Y uno puede decir que tuvo una época en que fue el artista vivo más famoso y más reconocido del mundo. Eso no lo puede negar nadie, así le guste o no le guste la obra de Botero, porque también tuvo detractores. Además, porque Botero fue fiel a sus principios en el arte y eso es muy importante para un artista. Y es que el estilo, dicen que el estilo es el hombre y es verdad. El estilo para él era, ya estaba decidido, muy pronto, desde muy niño, entendió que su tema era su tierra, Colombia y en particular Antioquia, y que a él quería ser figurativo, aunque tuvo, eh, al principio tuvo distintas búsquedas, pero el tema de él era lo figurativo. Y eso era muy difícil en ese momento, aparte de que ser artista en Medellín en aquella época, pues no era fácil desde todos los puntos de vista. Y, pero no solamente ser figurativo en ese momento era pues como una locura, porque el mundo de las artes estaba pendiente de la abstracción y él insistió en lo suyo. Probablemente otro uno se pone a pensar en ese momento cuando Botero ni era tan famoso ni nada, pues él de pronto hubiera pensado, me voy contra la corriente, es que el mundo no quiere ver lo figurativo, no, incluso pues pudo haber sido mirado hasta con cierto desprecio, pues, ¿qué es lo que está haciendo? Pero insistió porque sentía que eso era lo suyo y que no se podía mover de ahí. Y esa fidelidad a sus principios también hizo que a lo largo de toda su vida trabajara de tal manera que llegara a ser reconocido, como lo fue y como lo seguirá haciendo, porque pues Botero ya es un nombre que pasó a la historia. El nombre de Botero es reconocido con facilidad en la China, en el Canadá, o en Argentina,
en todas partes del mundo. Realmente fue el único artista y realmente internacional que ha tenido Colombia, porque hay otros artistas que han sido reconocidos en ámbitos, en Nueva York, en París, en Sudamérica, en fin, pero Botero en el planeta entero. Bueno, como ser humano, casi que se le agotan a uno las palabras, porque pues la generosidad era incalificable, porque este hombre desde muy joven decidió que él tenía que tener sus obras en su ciudad natal. Y siempre, siendo ya famoso, cuando él decía que llegó un momento, creo que fue en la década del 70, en la que él nunca se volvió a preocupar por el dinero, porque ya no había que preocuparse, ya no tenía que ocuparse de conseguirlo, llegaba, que ya tenía sus galerías, que trabajaban su obra, siempre su obra se vendía. Él siempre pensó en donar. La donación Botero de Medellín, que es la génesis de la donación Botero de Bogotá, sea reconocido esto o no, yo lo sé, fui testigo de muchas cosas. Él nace en los 70, en el 74 llega la primera donación Botero. Todo esto está rodeado de historias muy bonitas. La primera obra que llega al museo llega porque en una reunión de Botero, ya siendo relativamente reconocido en la Biblioteca Pública Piloto, mucha gente lo estaba oyendo. Teresita Santa María de González, que en esa época era la presidenta de la Junta Directiva, una mujer muy valiosa, de las que participó en el tema de lograr el voto femenino en Colombia, por ejemplo, entre otras cosas que hizo, Qué maravilla. levantó la mano y le dijo: maestro, yo quiero preguntarle algo. Usted nos puede vender una obra de arte para el Museo de Antioquia, una de sus obras, que nosotros se la pagamos por club, que es cómo se estila en los almacenes del centro de Medellín. Y bueno, todo el mundo se rió. Botero dijo: no solamente, eh, pues no me la van a tener que pagar por club porque yo la voy a donar. Y llega la primera obra de la donación, que fue el ex voto, que él la compró para donarla, ¿En porque qué él ya la año? había vendido. ¿En qué año, Pilar? Eso fue como en el 70 y no estoy segura, pero en todo caso, en la segunda, 75, yo probablemente me puedo equivocar. Qué No tengo maravilla. mucha memoria para los números. Pero luego Botero pidió que si se reformaba aquel pequeño museo que tenía cerca de 2000 metros cuadrados, él iba a donar otras obras. Así llegó la Sala Pedrito, que tiene una historia hermosísima, porque cuando nos pasamos al nuevo museo, él pasó esa sala como voy a hacer un símil, como cuando alguien lleva un tesoro que ama y lo va a cambiar de lugar. Y fue exactamente la misma sala que funcionó en el viejo museo, idéntica, no le cambió nada. Y es la primera sala que inicia el recorrido del piso donde están las obras de Botero. Perfecto, pero Entonces, Pilar, detengámonos, muchas gracias. Qué relato tan bello y tan importante. Muchas gracias por compartirlo con todo lo del público de Friert y los colombianos. Detengámonos en esa sala Pedrito, porque Pedrito está, la vida de Botero ha sido cruzada también por el dolor, ¿no? Momentos de su vida, pues, de muchísimo dolor, como cuando perdió su padre a los 4 años de edad, quedó huérfano, con una madre en las no mejores condiciones económicas. Luego la muerte de Pedrito, luego el episodio con su hijo, el exministro Fernando Botero Sea, la muerte hace poco de su esposa Sofía Bari. Detengámonos por favor en Pedrito, la sala Pedrito, y por favor retomemos ese episodio triste de la vida del maestro y cómo él traslada o expresa ese dolor a través del arte, maestra Pilar. sí, porque además no tenía otro lenguaje. O sea, todo lo dijo a través del arte. Entonces, tal vez una de las obras más importantes, y yo creo que puede ser una de las que él más amó, es ese Pedrito, porque hay muchas versiones de Pedrito, incluso más grande. O sea, él lo pintó como viéndolo en el futuro, porque Pedrito en el Museo de Antioquia está haciendo su primera comunión, por ejemplo. Pedrito, recordémosle a la audiencia y al público, querida Pilar, es el hijo que fallece muy pequeño por un accidente de tránsito del maestro Botero, ¿no? En Sí. España, si la memoria no me falla. En España, él estaba casado con Cecilia Zambrano, que fue su segunda esposa,
y iban en el carro y Pedrito, y se accidentó y al que le pasó fue a Pedrito y a Botero que perdió una parte de un dedo. En todo caso, fue una gran tristeza, una profunda tristeza, pues yo me pongo en su lugar y digo, bueno, creo que es una pena que ningún padre supera. No creo que sea posible superar la muerte de un hijo. Por fortuna no me ha tocado, espero que no me toque, pero es una pena muy profunda. Y entonces lo expresó en su lenguaje, en su pintura. Y, y ahí, como te digo, varias versiones de Pedrito. Hay una que la primera comunión en Colombia se hace entre los 8 y los 9 años y Pedrito murió de 4, pues Pedrito hizo la primera comunión en la obra de Botero. Es una obra bellísima. Extraordinaria, Eh, sí, extraordinaria. él tiene sus ojos cerrados. Hay una mano que lo tiene. Muchas veces Botero tiene una mano y hay una puerta entreabierta. También muchas veces hay una puerta entreabierta que siempre me ha llamado la atención. La crítica siempre le da alguna explicación a estas cosas y, y a lo mejor es mucho más sencillo que hacerle un análisis crítico, profundo, intelectual. Puede ser simplemente como nunca separarse de él, siempre tenerlo de la mano. Cuando se concretó la donación Botero, cuando vinieron las obras, cuando logramos trasladar el museo, todo esto es una historia larga, hermosa, difícil, muchas cosas porque era una gran causa, era una causa difícil. Y cuando uno impulsa una causa difícil, yo lo único que hice fue gestionar, o sea, soñar, imaginarme un museo grande. Teníamos un museo muy pequeño en una situación crítica. El Museo de Antioquia es muy importante, mucha gente no sabe que es el segundo más antiguo de Colombia después del Museo Nacional. O Es sea, la una belleza, segunda es una belleza, es una joya. es una joya. La segunda ciudad del país que tuvo un museo fue Medellín y, y estuvo en muchas sedes. En aquel centro el museo nace en 1881, pues Medellín era una cuadra. Cambió de lugar, tuvo épocas en que tuvo que estar cerrado porque vivió en una crisis financiera casi toda la vida y también en una crisis institucional. Era muy difícil, en fin, pero fue armando su colección y haciendo su trabajo. Cuando llegué al museo estaba en una crisis muy dura. A mí, por ejemplo, un miembro de junta me dijo, Pilar, no te metas, no hay nada que hacer, el museo está al borde del cierre. Y yo dije, pues si esto lo dice la junta, Dios santo. Y mi marido me dijo, ay, es muy difícil, el museo está muy crítico, además, en un lugar rodeado de todas, absolutamente todas las patologías sociales, todas, las más dolorosas. Yo en chiste, pero un chiste duro, decía, dime un delito. La gente me decía tal cosa y yo decía, lo tenemos y lo tenemos alrededor del museo. Bueno, entonces mi marido me dijo, no te metas y yo dije, no, déjame, yo voy y hablo y yo miro cómo está la situación. Y si estaba muy horrible, no acepto. Entonces fui y estaba muy horrible. Cuando regresé a la casa me dice, ¿cómo estaba todo? Y le dije yo, no, difícil, pero no tanto, tiene remedio, con seguridad que tiene una salida. Me dijo, ah, no, pues si así te parece y tú quieres, bueno. Vimos, yo llamé a Botero a los 6 días de estar sentada en esa silla, un escritorio viejo, una oficina pequeña. Yo, por ejemplo, en mi oficina no había computador, el museo tenía 2 computadores y uno había sido donado por la Biblioteca Pública Piloto y la biblioteca en ese momento estaba en la peor crisis de su historia, pobre, casi al borde del cierre también. Entonces yo decía, pues si uno está tan pobre que un pobre le regala un computador usado, que se lo da en comodato, pues es que nosotros ya es que no somos pobres, sino miserables. Bueno, en fin, yo a los 6 días yo venía a que el museo creciera. Yo recuerdo que cuando me reuní con la junta,
Yo les dije, no, miren, yo acepto si ustedes están de acuerdo que el museo crezca. Y me acuerdo que Antonio Picón, que era de la Junta, me dijo, Pilar, no es que tú quieras que el museo crezca, es que es una orden de la Junta Directiva. Crece el museo. Porque la última donación que Botero había hecho a Medellín casi 12 o 14 años atrás, era si el museo crece, si se vuelve importante, decisivo para la ciudad, actuante, donde tenga una gran circulación de público, en fin, él se lo soñó, yo haría una gran donación. Entonces yo lo llamé, muerta al susto, te podrás imaginar, yo lo llamé y le dije, maestro, soy Pilar Velilla, soy una señora común y corriente de esta ciudad, pero le cuento que el museo ha decidido crecer. Qué belleza. Si crecemos, esa donación que usted lleva muchos años ofreciendo está en pie. Y instantáneamente me dio el sí rotundo y arrancó a hablar como hablaba él, que era como a mil. Y yo haría y daría y una sala y otra sala y al final dice, y $1 millón para apoyar La obra. la renovación. Y ahí Espectacular. empezó esta causa, vimos 28 posibilidades diferentes de sedes. Yo andaba por toda la ciudad buscando la sede del Museo de Antioquia. En ese momento yo me ganaba lo que corresponde, nunca lo he contado, no sé por qué me acordé en este momento, lo que corresponde a hoy un salario mínimo y medio y ser director del museo, pues no era, era como una persona que, bueno, maneja un museo y gran parte de su trabajo es buscar los recursos para pagar los sueldos. Pues porque era un museo en un problema económico muy grande. Entonces, yo tampoco quería sacar la canasta a pedir, no me gusta la limosna. No, no estoy de acuerdo con la limosna. Me gusta la justicia, es decir, que el museo tenga lo que le conviene, lo que requiere y que se lo dé quien se lo tiene que dar o que se lo consiga, en fin, y se lo gestione. Entonces, arrancamos con un proceso de transformación en el que había, bueno, entonces con esa promesa de Botero yo le dije, póngalo por escrito, porque yo no soy nadie aquí. Y diríjaselo a mis gobernantes. Y efectivamente así lo hizo. ¿Cómo se llaman, Pilar? Y yo le dije, Sergio Naranjo, alcalde, Álvaro Uribe, gobernador. Y yo con ese mismo fax me fui donde ellos y hablé con los dos. Los dos se comprometieron, pero estaban a 6 meses de terminar su mandato. Haz de cuenta como hoy. Y, y un trabajo de esa naturaleza no se hace pues terminando un gobierno. Y empezamos ahí a mirar sedes y a luchar. Hubo gente que estuvo en desacuerdo, grandes empresarios. Con uno de ellos hablé y le aconsejaron al gobernador y al alcalde que era una